Buenos días, me presento, yo me llamo Andrés Felipe Cabezas, yo soy estudiante de soy químico de la UIS, soy estudiante de maestría, ahorita me encuentro haciendo la maestría, pues acá también en la UIS, maestría en química. Y pues yo también voy a estar acompañándolos tanto en la parte teórica como en la parte práctica de lo que es este taller. Continuando con el tema que dejamos con mi compañera Camila, ya hablamos de todo lo que son las proteínas, ya vimos las estructuras que tienen las proteínas, estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y vimos que de su estructura depende su función. Ahora, como un recordatorio así súper rápido de lo que es la síntesis o cómo se generan esas proteínas dentro de las células, vamos a mirar aquí el tablero. Básicamente, nosotros pues tenemos el material genético enrollado en los cromosomas dentro de nuestras células, el cual contienen unas secuencias de aminoácidos que conocemos como genes. En estos genes, cada uno de ellos va a codificar para una proteína en específico y va a tener ciertas secuencias pequeñas que van a determinar cuándo se va a producir esas proteínas, que son las regiones de promoción, las regiones de regulación y también una región de determinación, que es donde va a terminar la polimerasa de leer el gen para producir el ARN mensajero, que después una vez la célula ha determinado qué proteína necesita sintetizar, pues va a sintetizar el ARN mensajero mediante una polimerasa, en el caso de nosotros en células eucariotas, polimerasa 2. Y pues se nos sintetiza un ARN mensajero que después pasa por un proceso de maduración y va a llegar al ribosoma, en donde va a ser sintetizada la proteína, así como a grandes rasgos. Esto se lee por codones, o nosotros sabemos que existe un codón de iniciación, que es el que codifica para la metionina, y hasta un codón de terminación, y pues vamos a tener al final una secuencia de aminoácidos que va a ser nuestra proteína. Ahora, esta es la síntesis como tal de todas las proteínas dentro de la célula, pero en esta síntesis únicamente estamos haciendo la formación de la cadena polipeptídica, de la cadena de aminoácidos de la proteína. Y como sabemos, muchas proteínas requieren un montón de otras adiciones para que sean funcionales. Esto es lo que nosotros conocemos como las modificaciones posttraduccionales, que son muy importantes al momento de observar o generar un nuevo sistema de expresión, que es lo que vamos a hablar principalmente ahorita en esta segunda parte. ¿Qué son esas modificaciones posttraduccionales? Pues, como su nombre lo indica, son modificaciones que se hacen después de la traducción de la proteína en el ribosoma. Estas modificaciones posttraduccionales existen un montón. Acá estas son como las principales, donde tenemos fosforilación, que es la adición de un grupo de fosfato, una glicosilación, que es la adición de carbohidratos, que de hecho esta es de la cual vamos a hablar más el día de hoy. Pero también tenemos ubiquitinización, que es la adición de grupos de quitina, de ubiquinonas o en general grupos. Y pues lo mismo, metilación, acetilación, lipidación o proteólisis en general. Son como las más usadas. Ahora, ¿dónde ocurren esas modificaciones posttraduccionales? Esto es importante. Muchas de ellas ocurren en el citosol. Una vez el ribosoma ha sintetizado la proteína, llega al citosol y ahí se producen esas modificaciones posttraduccionales. Pero en el caso, por ejemplo, de la glicosilación, que es la más importante de la cual vamos a hablar, ocurre entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La glicosilación, que es la adición de carbohidratos. Perdón si estoy hablando muy rápido, me paran. ¿Sí? Bueno, voy a hablar un poquito más lento. En el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Ahora, esto me va a generar. Ahora sí vamos a hablar como tal de lo que es la glicosilación. La glicosilación es la adición de unos grupos de carbohidratos que se conocen como glicanos a la estructura de una proteína. Generalmente se adicionan a un residuo de asparagina y va a generar algo que se conoce como los patrones de glicosilación. ¿Qué son estos patrones de glicosilación? Son toda la estructura de carbohidratos que se va a formar para la proteína. Eso es súper importante en el reconocimiento de la señalización y señalización celular. De esta forma es como funciona la mayoría de antígenos, por ejemplo, de marcaje inmunológico, para que el sistema inmune pueda destruir las células que estén siendo infectadas. Estos patrones de glicosilación me van a determinar tanto qué carbohidratos van a estar en qué posiciones y cómo van a estar unidos entre ellos. Ahora, estos patrones de glicosilación me van a generar,
como les menciono, son muy importantes y de hecho ellos son los que determinan, por ejemplo, el tipo sanguíneo que tenemos, el grupo sanguíneo del que somos nosotros. En los eritrocitos, en los glóbulos rojos, existen unos antígenos, que son los antígenos A, el antígeno B, que básicamente son un patrón de glicosilación de diferentes carbohidratos que pues determinan el tipo de grupo, qué sangre podemos nosotros recibir, o a qué grupos sanguíneos podemos nosotros donar. Y, por otro lado, estos patrones, como mencionaba, son muy importantes en reconocimiento y señalización. Este virus que vemos acá es un virus que es un poco conocido, es el VIH. El VIH cuenta con una proteína que se llama la proteína GP120, que es básicamente una glicoproteína, que tiene un patrón de glicosilación muy específico que va a reconocer sitios específicos de células inmunitarias y generar así la infección por el virus. Siguiente. Ahora, ya vamos a empezar a hablar, ya vimos como todo el tema en general de las proteínas o de las modificaciones post-traduccionales. Ahora vamos a hablar de lo que realmente es como tal el tema central del curso, que es los sistemas la producción de las proteínas recombinantes y los sistemas de expresión. Entonces, ¿qué es una proteína recombinante? Nosotros, como ya mencioné, tenemos en nuestra célula va a generar a partir de los cromosomas, de la información que se encuentra en los cromosomas y los genes que se encuentran en los cromosomas, va a sintetizar las proteínas. Una proteína recombinante es básicamente hacerle modificación, es una proteína sintética que nosotros generamos en el laboratorio mediante ingeniería genética. Nosotros le hacemos cambios genéticos a un organismo para que me genere o una proteína que él naturalmente no genera, o que me sobreexprese una proteína que él de por sí ya expresa en su genoma. Entonces, siguiente por favor. Ahora, ya sabiendo lo que es como tal una proteína recombinante, que es básicamente una proteína sintética, pero vamos a ver lo que es el sistema de expresión como tal. Acá tenemos una pequeña definición de sistema de expresión, que es básicamente un método de ingeniería genética en el cual, como mencionaba, vamos a producir grandes cantidades de una proteína específica, que es una proteína recombinante, utilizando un huésped como fábrica. Acá tengo como varias frasecitas, varias palabras subrayadas, por favor, que son proteína específica, que también va a ser proteína específica, organismo huésped, y el tema de introducir un gen, porque en este proceso vamos a hacer la introducción de un gen en nuestro organismo huésped para que me produzca la proteína. Ahora, vamos a hablar de lo que son los sistemas de expresión y qué tiene que ver cada uno de estas tres palabritas o frases importantes para la selección de nuestro sistema. Primero vamos a hablar de lo que es proteína específica. Siguiente, por favor. Proteína específica. Nosotros, la idea es que queremos producir una proteína, ¿cierto? Nosotros queremos hacer que un organismo, el que sea, me produzca en grandes cantidades una proteína que no está en su genoma o que la sobreexprese. Yo necesito saber primero qué proteína quiero expresar claramente y necesito empezar a responder un montón de preguntas sobre la proteína que quiero expresar. Por ejemplo, requiero toda la proteína. Existen proteínas que son muy grandes, por ejemplo los complejos mitocondriales que participan en la fosforilación oxidativa, que contienen, por ejemplo el complejo 1 contiene 42 subunidades, es algo gigantesco. Entonces, pero muchas veces solo queremos evaluar la actividad de una subunidad, por ejemplo, o queremos producir una subunidad de una proteína. Entonces yo puedo generar mi gen. El gen que voy a introducir va a ser únicamente de una sección de la proteína, o si requiero toda la proteína ya puedo mirar si introduzco el gen completo. ¿Necesita la proteína modificaciones post-traduccionales? Dependiendo del tipo de modificación post-traduccional que necesite o que requiera nuestra proteína, vamos a irnos o por un camino o por otro, principalmente en el tema de la selección del organismo, que es el siguiente tema que vamos a hablar ahorita en unos minutos. Entonces, siguiente por favor. ¿Es mi proteína tóxica para el hospedero? Existen proteínas que si yo las sobreexpreso van a matar al hospedero. Por ejemplo, las endonucleasas. La DNasa es una enzima que degrada el ADN. Y si yo sobreproduzco DNasa, voy a degradar todo el ADN cromosómico y pues no,
el hospedero pues va a morir y no va a poder reproducirse, replicarse. ¿Qué tipo de expresión quiero que tenga mi proteína? Y aquí yo puedo tener dos tipos de expresión principales, una expresión inducible o una expresión constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo le hago las modificaciones a mi hospedero y yo puedo inducir la expresión de la proteína con la que estoy trabajando a través de la adición de algún agente que se conoce como inductor, o puedo hacer que siempre se esté produciendo. En el caso de la expresión inducible es más controlado porque yo controlo el punto en el que ella empieza a expresar la proteína, y por ejemplo en proteínas tóxicas pues yo necesito que sea inducible porque si no el organismo no va a crecer. Y constitutiva pues generalmente es para proteínas que de pronto no sean tóxicas, entonces que esté todo el tiempo produciendo la proteína. Por otro lado, también debo analizar dónde quiero que ocurra la expresión de la proteína. ¿Quiero que la proteína se quede en el citosol de la célula, o quiero que se vaya, por ejemplo, a periplasma, como en el caso de las ribonucleases que generalmente se llevan a periplasma, o quiero que la proteína se excrete al medio extracelular? En el caso, por ejemplo, de proteínas tóxicas que sean muy tóxicas para la célula, generalmente se genera un gen para que sean excretadas hacia el medio extracelular y nosotros las podamos purificar a través del medio en el que se están cultivando los microorganismos. Otro es el tema del presupuesto. Es muy importante saber yo con qué cuento en mi laboratorio. Si mi laboratorio no cuenta con los suficientes con los equipos suficientes para trabajar, por ejemplo, con células de mamíferos, pues yo no puedo trabajar en ese y tengo que buscar otros caminos por los cuales yo pueda producir la proteína que requiero en ese momento. Faltan dos nada más. El tema de la purificación, si yo quiero hacer purificación, pues tengo que tenerlo en cuenta al momento de realizar al momento de analizar el gen que quiero introducir dentro de mi organismo. Si yo quiero hacer una purificación, pues les tengo que colocar un tag de purificación, del cual también vamos a hablar más adelante. Y si no quiero, sino simplemente con el extracto puedo hacer actividad, pues no habría problema y no tendríamos que hacer esa modificación. Y ya, requiero análisis funcional. Muchas proteínas no necesitan que sean funcionales una vez se hayan producido, porque se pueden estar produciendo simplemente como medio para otro tipo de cultivos, como fuente de nitrógeno, por ejemplo. Que pues, se pueden utilizar otros medios, pero existen algunos cultivos que requieren netamente los aminoácidos, por ejemplo. Entonces, requiero análisis funcional, requiero que mi proteína sea... que tenga su función completa, y si requiero que tenga su función completa, eso se devuelve también al tema de las modificaciones posttraduccionales. Ahora viene la parte siguiente. Todas esas preguntas se contestan ustedes las tienen que contestar y después analizar el siguiente paso, que es la obtención del organismo el organismo que vamos a utilizar para la expresión y el tipo de sistema de expresión con el cual vamos a introducir el gen dentro de este organismo. Existen muchos organismos en los cuales podemos hacer esto. Preguntas hasta el momento. En el caso de las proteínas constitutivas, ¿cómo hago para saber en qué momento puedo extraerla para que me dé la mayor cantidad de expresión que yo necesito? En este caso, en las proteínas constitutivas generalmente no existe nosotros hemos trabajado con inducibles, ¿no? Nosotros sabemos que inducimos y esperamos un tiempo y ahí podemos extraer la proteína. En el caso de las constitutivas, uno tiene que hacerlos como si fueran curvas de crecimiento, curvas de producción de proteína. Y ahí es donde uno determina en qué punto uno puede ya empezar a extraer, hacer los extractos, hacer la lisis celular, hacer los extractos, todo en general. Pero como digo, las constitutivas no se usan mucho, las de producción constitutiva, sino que las que más se usan son las inducibles, por el hecho de que es más controlado. Yo controlo todo lo que ocurre en mi medio. Buena pregunta. Lo que está en el tablero, el SPR, PRGT. ¿qué es lo que es? Esto también lo voy a explicar un poquito mejor más adelante, pero esto es básicamente una región promotora que va a promover la expresión del gen, una región de regulación que es el que me va a decir como en qué momento, si yo estoy inhibiendo la expresión de este gen o si la estoy potenciando,
Y finalmente la T es una región de terminación. Entonces la polimerasa va a leer el promotor y va a empezar a hacer la transcripción y va a leer después la región de terminación y ahí termina y se produce el ARN mensajero. ¿Más preguntas por ahora o continuamos? Continuamos. Entonces, después de que yo haya respondido todas esas preguntas para determinar todos los factores o todos los parámetros necesarios para la producción de mi proteína recombinante, yo paso a escoger el organismo en el cual voy a realizar la inserción de mi gen. Existen un montón de organismos, pero los principales 5 tipos de organismos que se utilizan son las bacterias, las levaduras, las células de insectos, las células de mamífero y las plantas. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Y las bacterias las vamos a dejar para el final porque son las más usadas y las que usamos nosotros. Entonces vamos a empezar con las levaduras. Bueno, en las levaduras, pues hongos. Y generalmente se utilizan 2 especies que son Saccharomyces cerevisiae y Pichia pastoris, principalmente Pichia pastoris. ¿Por qué? ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas de utilizar este organismo como un hospedero para la producción de mi proteína recombinante? Principalmente es el tema de la facilidad de manejo que tienen las levaduras. Las levaduras, al igual que las bacterias, son muy fáciles de manipular, son muy fáciles de hacer crecimiento, son muy fáciles de mantener en comparación con el resto, con las células, por ejemplo. Trabajar con células es bastante complejo. Y aparte, en este caso, en las levaduras tenemos unos patrones de glicosilación que son muy similares, que pueden llegar a ser muy similares a los patrones que tenemos en los humanos. Entonces, a diferencia de las bacterias, que vamos a hablar ahorita más adelante, que las bacterias generalmente no hacen esta modificación posttraduccional de los patrones de glicosilación. Entonces, las levaduras, en resumen, es como súper fáciles de usar y tienen unos patrones de glicosilación similares a los humanos por el hecho de que son células eucariotas. Ahora, en las levaduras se han producido un montón de proteínas recombinantes Se han producido un montón de proteínas recombinantes. De hecho, la principal producción de insulina ahora en el mundo se hace a través de insulina recombinante, me refiero, se hace a través de cultivos de bacterias y cultivos de levaduras, principalmente levaduras. Y ya, básicamente, por ese lado de las levaduras. ¿Preguntas, no? ¿Qué significa secreción de proteínas en médico? ¿Secreción dónde dice? Bueno. Las levaduras tienen una facilidad mayor que, por ejemplo, las bacterias para hacer la secreción, por ejemplo, secreción de proteínas tóxicas hacia el medio extracelular. Cuando yo mencionaba que, por ejemplo, en dónde yo quiero que se exprese mi proteína, si quiero que se exprese en el citosol o si quiero que se salga al medio extracelular. En el caso de las levaduras es más sencillo que, por ejemplo, en las bacterias, porque las bacterias, pues aparte, tienen pared celular. Entonces, sí, eso básicamente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a las que ya empiezan a ser un poco más complejas en el sentido de su mantenimiento, que son las células. Las células son difíciles de tratar porque ellas son muy delicadas en general. No sé si alguno acá ha trabajado con células, ¿no? Bueno, tener células es como tener hijos. Uno no tiene vacaciones, el 1 de enero uno está acá trabajando con ellas. Uno las tiene que cuidar mucho porque la contaminación en células es muy normal. Pues no normal, o sea, es muy común que por cualquier cosa ya se contaminen, necesitan una atmósfera específica. Entonces el trabajo con células es bastante complejo, pero pues tiene sus beneficios el trabajar con células. Vamos a empezar hablando con las células de insectos. Este señorito es Spodoptera frugiperda. Es una larva de polilla gigante, que es la principal especie que se utiliza para los sistemas de expresión recombinante, principalmente las líneas celulares SF9 y SF21. Básicamente, en este caso, como son células, ya son células que hacen parte de un sistema multicelular, sus patrones de glicosilación son mucho mejores que, por ejemplo, con la levadura. Entonces, por ejemplo, si mi proteína va a ser de uso terapéutico para humanos, como por ejemplo pueden ser algunos anticuerpos, no todos los anticuerpos, pero algunos anticuerpos, podemos producirlos a través de ese tipo de células. De hecho,
las primeras vacunas contra el COVID-19 se realizaron utilizando las líneas celulares SF21 de células de insecto. Y en general son muy versátiles, pero el problema que tienen es que tienen un poquito más de mantenimiento son un poco más difíciles de mantener que, por ejemplo, las levaduras o las bacterias. Aparte, en temas de proteínas terapéuticas, aunque las podemos producir, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque para producir proteínas terapéuticas ya tenemos el siguiente hospedero, que es las células de mamífero, que es lo más cercano que podemos tener a lo que ocurre realmente en las células humanas. Entonces, en estos sistemas de expresión, las principales líneas celulares que se utilizan son las células CHO y la línea celular HEK293, que básicamente las células CHO son Chinese Hamster Ovary, que son células de ovario de hámster chino, y la línea HEK293, que es Human Embryonic Kidney, que es las células de riñón embrionario. Entonces, en este caso son las más difíciles, con las más difíciles que se trabaja, porque son las que más requieren mantenimiento, más requieren atención, se pueden contaminar más fácil, pero a su vez, como son células ya de mamíferos y nosotros somos mamíferos, pues sus patrones son prácticamente iguales a los humanos. Entonces, las proteínas que podemos producir a través de estos sistemas de expresión pues van a ser muy similares a las humanas, y sus patrones de glicosilación van a ser muy similares a los humanos, en donde ya podemos producir ya los anticuerpos monoclonales para tratar un montón de enfermedades. Por ejemplo, volviendo otra vez al tema del VIH, hay algunos tratamientos del VIH aparte del antirretroviral en los cuales se trabaja con anticuerpos monoclonales producidos a partir de este tipo de células. Es así como dato curioso. Y ya para no, mentiras, faltan dos. Ahora vamos con las plantas. Las plantas, por un lado, en este caso no estamos hablando ya de un organismo como los unicelulares, porque en los otros son cultivos, de donde tenemos células así. En ese ya tenemos el organismo completo, vamos a tener la planta completa. Y no son muy usadas, realmente, pero pues son útiles. ¿En qué sentido? Ellas, primero, el tema del mantenimiento y del trabajo con ellas es más fácil que trabajar con células de insecto y células de mamífero, pero no tan fácil como trabajar con levaduras y bacterias. Y en el caso de, por ejemplo, los patrones y eso, cuando no usamos los patrones de glicosilación, como son también también son muy similares a los humanos, pero en el caso de las plantas, ellas llevan los patrones vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los carbohidratos son diferentes. Por ejemplo, en ellas no hay ácido siálico, que es uno de los carbohidratos que más se utiliza en algunos anticuerpos. Y por ejemplo, la silosa se une de manera diferente en esos casos. Entonces, pues, sí. Pero es el tema de que son fáciles de trabajar, es como el intermedio que hay entre levaduras y las células, básicamente. Y pues también existe el problema de que como son plantas ya creciendo totalmente, pues hay muchísimos parámetros a controlar, como temperatura, el ambiente en el que se encuentran, el soil, el sustrato de la tierra. Entonces hay muchos parámetros para controlar, entonces también por ese lado se complica, pero no tanto como en células. Y ya para finalizar, nuestras señoritas, las bacterias. Escherichia coli es la principal especie utilizada para la producción de proteínas recombinantes. E. coli es... ¿Por qué las bacterias son el hospedero más utilizado en los sistemas de expresión recombinante? Básicamente las bacterias son súper fácil de trabajar con ellas, a diferencia, por ejemplo, de las células, que uno tiene que estar constantemente pendientes de ellas, mirando observando contaminación y esto. En las bacterias uno, pues va a sonar feo, pero uno se acuerda una vez al mes de ellas para mantenerlas y ya, es súper sencillo trabajar. Aparte de que es sencillo, es económico trabajar con las bacterias. Los medios de cultivo son muy, muy simples, y aparte podemos producir proteínas en cantidades muy grandes. ¿Cuál es el inconveniente? Que como las bacterias no tienen los organelos como con
definidos, por ejemplo no tienen aparato de Golgi, no pueden realizar estas modificaciones post-traduccionales como la glicosilación. Entonces, si nuestra proteína requiere una glicosilación, yo no puedo trabajar con bacterias, porque no va a ocurrir, simplemente. Bueno, en general, las bacterias, como mencionaba, la gran mayoría de sistemas de expresión se basan en bacterias. La gran mayoría de plásmidos se basan en la producción de proteínas a través de bacterias. Y, por ejemplo, como les mencionaba, la insulina hoy día se produce principalmente por levaduras y por bacterias. Bueno, por ese lado, siguiente. Por ese lado, el tema de los hospederos. Ahora, ya vimos los hospederos. Los 5 son los principales, ¿no? O sea, hay más, pero esos son como los principales hospederos que podemos tener para nuestros sistemas de expresión. Pero también habíamos mencionado que existe una parte de introducir el gen. ¿Por qué? Yo ya sé qué debe tener mi gen por la primera parte, que fueron las preguntas que contesté. Sé que si lo quiero purificar, si necesito que se vaya a periplasma, si necesito que se vaya a medio extracelular, si quiero solo una subunidad o quiero toda la proteína, si quiero que sea funcional. Yo ya sé todo eso y toda esa información está dentro de mi secuencia de aminoácidos, dentro de mi gen. Entonces, una vez yo tengo claro cómo es el gen, tengo que introducirlo de alguna forma para que se empiece a expresar dentro de mi hospedero. Existen muchas formas para hacerlo dependiendo del organismo hospedero que hayamos escogido. Entonces acá tengo como algunas que son como las principales para cada uno de los hospederos, que voy a explicar un poco más a detalle. Nuevamente vamos a dejar las bacterias para el final y vamos a empezar con las levaduras. ¿Ustedes saben qué es un plásmido? ¿De casualidad? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, un plásmido, yo ahorita lo voy a explicar como mejor, pero un plásmido es una molécula de ADN pequeña, relativamente pequeña, que es extracromosómica. Nosotros tenemos el ADN cromosómico, que pues en las bacterias está regado en el citosol, y en las eucariotas está en el núcleo. En el caso de los plásmidos, ellas son circulares generalmente y son de doble hebra circulares, se encuentran en el citosol también de las bacterias principalmente. Y esto, bueno, básicamente son como fragmentos de ADN extracromosómico que se replican de manera autónoma al ADN cromosómico. Entonces, en estos plásmidos yo puedo introducir mi gen de interés y puedo, a partir de esa introducción del gen dentro del plásmido, introducirlo dentro de mi hospedero. Los plásmidos son los más utilizados en bacterias para la producción de proteínas recombinantes en bacterias, pero también los podemos utilizar para levaduras o cualquier tipo de célula. Pero obviamente va a tener unas diferencias. El de bacterias los voy a hablar mejor con más profundidad ahorita, pero por lo menos en el tema de las células, de las levaduras, tenemos unos plásmidos especiales que se llaman plásmidos episomales. Un episoma es básicamente también como un plásmido, pero que se puede introducir dentro del ADN cromosómico. Entonces, en este caso se pueden también introducir o pueden funcionar como plásmidos extracromosómicos. En el caso de las levaduras, hablando de levaduras. Nosotros introducimos el gen dentro de ese plásmido y después introducimos el plásmido dentro de la levadura a través de diferentes técnicas como electroporación o choques térmicos que lo que hacen es debilitar, por así decirlo, la membrana y permitir la entrada de ese material genético. ¿Todo bien hasta ahí, cierto? Entonces después el plásmido va a entrar al organismo y va a empezar su proceso de replicación y después posterior traducción para la transcripción y traducción para la producción de la proteína recombinante. Todos los métodos de los que voy a hablar son principalmente o plásmidos o por medio de virus. Ahora vamos a hablar de los virus. Bueno, en el caso de las levaduras, en el caso de las levaduras también se puede hacer como por vectores integrativos o por CRISPR, que no son tan usados, pero así como a grandes rasgos, un vector de integración es que yo tengo el gen y lo integro dentro del genoma cromosómico. Lo mismo, a través de electroporación o choques térmicos, puedo introducir el material genético dentro de la levadura y a través de ciertas enzimas puedo facilitar la introducción de este vector dentro del cromosoma. Y pues por CRISPR, pero eso no es como tan usado. Así que pues bueno, ahorita les explico mejor eso. Ahora, en las células de insecto,
También se puede usar CRISPR, pero el que más se usa en el 90-99% de los casos son los baculovirus. ¿Qué es esto? Y aquí es donde yo empiezo a explicar virus. Nosotros sabemos que los virus pues infectan a las células y pues introducen su material genético dentro de las células y a través de la maquinaria celular se pueden reproducir. Nosotros podemos manipular estos virus para introducir un gen de interés de nosotros dentro de las células. En el caso de las células de insectos, hablamos de los baculovirus, porque son virus específicos de insectos que afectan a los insectos. En este caso, no me acuerdo bien el nombre, pero es un virus que afecta directamente tanto a polillas como a mariposas y otros insectos como de ese estilo. Entonces, básicamente lo que ocurre es que nosotros modificamos el virus, le introducimos el gen al virus y después empezamos a cultivar el virus dentro de la propia línea celular. Una vez el virus se ha replicado lo suficiente como para hacer una infección total dentro de todo nuestro cultivo de línea celular, lo introducimos a la línea y pues ahí ya tenemos nuestro sistema de expresión que va a estar expresando la proteína recombinante a través del material genético del virus. En el caso de las levaduras es por facilidad. O sea, un plasmio uno lo diseña y directamente lo puede introducir dentro de la levadura. En el caso del vector integrativo, como los plasmios ya tienen el tema de que los vectores ya están diseñados. O sea, la gran mayoría del plasmio ya está diseñado con todos los temas de promotores, regulación, terminadores, todo eso. Entonces es muy fácil manipularlo porque yo simplemente puedo introducir el gen dentro del plasmio y introducirlo directamente dentro de la bacteria. En el caso de los vectores, nosotros tenemos que diseñar el gen generalmente y pues adicionarle un montón de cosas que son diferentes a los plasmios. Y como no están diseñados de por sí, ya no existen esos vectores, pues se complica. El tema de CRISPR es porque pues es muy caro también. O sea, ¿para qué usar eso si puedo hacerlo con un plasmio, por ejemplo? Bueno, los dos últimos ya para entrar en materia con los plasmios de bacterias son las células de mamífero y las plantas. En este caso es algo muy similar, o plasmios o infección por virus. Entonces, en el caso de las células de mamífero, los plasmios que se utilizan para este tipo de hospederos son un poco especiales o diferentes, porque en este caso vamos a tener una expresión transitoria. ¿Por qué? Los plasmios dentro de las células de mamíferos o células eucariotas se suelen degradar. Entonces, si nosotros realizamos una introducción por plasmio, él va a estar dentro de la célula 7 días, más o menos, 6-7 días, y después ya no va a poder seguir produciendo nuestra proteína recombinante. Mientras que si lo hacemos por infecciones virales, por vectores virales, como el virus inserta su material genético dentro del material genético cromosómico, pues él va a estar constantemente produciendo la proteína recombinante. Entonces, en este caso, sí es mejor hacerlo por virus, si queremos hacer una producción extensa de la proteína recombinante. Y ya finalmente por plantas, en este sí existen un montón de métodos para hacerlo por plantas. A mí me pareció como súper interesante cuando lo estuve viendo para mi proyecto. El tema de biobalística es básicamente recubrir como misiles de plata o de oro con el material genético y dispararlos hacia la bacteria, perdón, hacia la célula vegetal, dispararlos directamente hacia el núcleo o hacia los cloroplastos para que el material genético entrara en estos sitios y se pudiera reproducir. Me parece súper interesante, como no sé. Después también se puede hacer por vectores virales, nuevamente, virus que afecten bacterias, nuevamente lo mismo, el tema de modificar el virus para que introduzca su material genético en el ADN cromosómico y pues en general eso. ¿Preguntas hasta acá? Ya para entrar ya con plasmios. ¿Puedes volverte a la anterior diapositiva, por favor? ¿Qué diferencia hay entre un plasmio episomal y el plasmio transitorio? Son vectores diferentes y porque están diseñados para hospederos diferentes.
Entonces, tanto los promotores que funcionan para levaduras puede que no funcionen para bacterias o puede que no funcionen para células de mamíferos. Entonces, cada uno tiene, las diferencias principales están en estos sentidos, en el tema también del ambiente en el que se encuentran. Como mencioné, en los mamíferos se degradan esos plásmidos, porque en el medio pues hay una cantidad de DNAs y esto, entonces estos plásmidos se degradan, mientras que en levaduras esto no suele pasar y en bacterias menos. Entonces, básicamente esas son como las diferencias, pero ahorita de pronto ya va a hablar como plásmidos en general, entonces se va a reforzar de pronto la idea de qué son los plásmidos. ¿Pueden volver a explicar lo de los choques térmicos para los dos? Bueno, eso no solo para los episomales, sino en general cuando yo quiero introducir un material genético dentro de la célula. Entonces, nosotros aquí en el laboratorio principalmente lo hacemos por choque térmico. Existen muchas formas, pero como por ejemplo electroporación, pero lo principal es choque térmico, que es básicamente, nosotros sabemos que la membrana está compuesta de lípidos, ¿no? Y que no es maleabilidad, pero como la permeabilidad o la fluidez de la membrana se ve afectada por la temperatura. Entonces yo generalmente mis bacterias las tengo congeladas en nitrógeno, después las descongelo y adiciono el material genético, el plásmido por ejemplo. Y después yo hago un choque térmico en el que yo introduzco estas bacterias en una temperatura más alta, generalmente 42 grados, durante un tiempo específico, porque cuando uno hace choque térmico muchas de las células mueren. Entonces uno las introduce un momentico y después las vuelve a dejar en hielo. Y en ese momento en el que ellas entran en una temperatura más alta, aumenta la permeabilidad de su membrana y puede entrar el material genético de manera natural. Tiene otra espontánea. Listo. Entonces ahora pasemos ya con bacterias. Como mencioné, la gran mayoría de los sistemas de expresión que se basan en bacterias y la mayoría de sistemas de expresión basados en bacterias se basan en plásmidos. ¿Qué es un plásmido? Como mencioné anteriormente, es una molécula de ADN de doble hebra que tiene una estructura circular y que se replica de manera independiente al ADN, al material genético cromosómico. En los plásmidos, generalmente, eso es un plásmido bacteriano, generalmente tenemos como varias regiones que son muy importantes, tanto para la producción de la proteína recombinante como para la replicación o mantenimiento del plásmido. Como por ejemplo, en este caso, acá en morado tenemos el ORI, que es el origen de replicación, que es donde va a empezar la polimerasa a replicar todo el plásmido. Es el sitio donde se une la polimerasa para empezar a reproducir el plásmido cuando lo tenemos dentro de la bacteria. Después tenemos la región de resistencia a antibiótico. Esa región es muy importante. ¿Por qué? En los cultivos de bacterias nosotros tenemos pues un montón de sustratos que permiten el crecimiento de las bacterias, pero nosotros queremos que crezca única y exclusivamente nuestra bacteria, que contenga nuestro plásmido y que contenga nuestro gen para la producción de la proteína recombinante. Yo no quiero que crezca nada más ahí. Entonces, dentro del plásmido se introduce una región de resistencia a un antibiótico específico. Por ejemplo, nuestra región de resistencia puede ser resistencia a ampicilina. Entonces yo con mi medio de cultivo le introduzco ampicilina y todas las bacterias que estén creciendo ahí van a morir, excepto las que sean resistentes a ampicilina, que son las que pues tengan el plásmido. De hecho, la mayoría de plásmidos que se generan de manera natural dentro de las bacterias son de resistencia. Ellas se vuelven resistentes a antibióticos y generan un plásmido que es un plásmido de resistencia. La parte del inserto, que es el gen que va a codificar mi proteína de interés. En esta parte del inserto, ahorita más adelante vamos a ver que existen también como unos componentes extra, que son por ejemplo las regiones para la purificación o las regiones para enviar la proteína a un lado de la célula, al periplasma, al exterior celular, etc. Y ahora vamos a hablar ya de todo lo que es la regulación de la expresión de la proteína dentro de un plásmido, que es donde tenemos una región que codifica una proteína reguladora, una región promotora y un operón. ¿Qué son? Si quieres, démosle hasta las 3. Ahí. ¿Qué son esto? Como mencioné, la mayoría de los
plásmidos se realizan una expresión inducible. ¿Qué hora es, por cierto? Vamos bien. La mayoría de los plásmidos generan las proteínas de manera inducible. Yo introduzco algo dentro del medio para que mis células empiecen a expresar la proteína recombinante. Y ahí es donde entra toda esta parte de la regulación de la expresión. Tenemos una región que codifica una proteína reguladora, que generalmente esta no está como inactivada, sino que siempre está activa y se genera siempre esa proteína reguladora. ¿Qué es la proteína reguladora? Básicamente, pues, la que regula. Y básicamente puede tener distintos tipos de regulación. Puede ser una regulación represiva o puede ser una regulación de activación. Ahorita, cuando estemos hablando de inducción, van a entender mejor qué es esto de represiva y de activación. Después tenemos el promotor y el operón, que son regiones donde va a interactuar esta proteína reguladora y la polimerasa. Abundemos acá. La proteína reguladora que se genera acá se sintetiza en el ribosoma y llega hasta el operón. Interactúa acá con esos operones. Generalmente puede ser un operón o varios operones. Interactúan con ellos y permiten que después la polimerasa, que es la que empieza el proceso de transcripción del ADN para producir la proteína, interactúe con el promotor y se genera la lectura al inserto. ¿Me siguen? ¿Sí o vuelvo a explicar? Entonces, la polimerasa, si la proteína regulada, si yo no he inducido la expresión, no se me va a generar una lectura de ese inserto, porque la polimerasa no puede leerlo, porque existe o no está activada o está siendo reprimida por la proteína reguladora. ¿Lo van a entender mejor? Ahorita. Y por otro lado, tenemos otros sitios muy importantes, que son esos que están en rosado, que son los sitios de restricción. Los sitios de restricción son básicamente unas secuencias de aminoácidos específicas que son leídas por proteínas específicas llamadas endonucleasas. Estos sitios de restricción nos permiten hacer cortes dentro del plásmido donde yo quiera. ¿Y para qué sirve yo cortar el plásmido? Pues porque yo puedo modificar el plásmido como yo quiera. Por ejemplo, yo quiero cambiar el promotor. Bueno, yo corto acá, elimino esta región y puedo introducir una región promotora diferente. Yo quiero cambiar el inserto. Corto acá, quito esta región y puedo introducir un nuevo inserto para, con este mismo vector de expresión, generar otra proteína, expresar otra proteína diferente. Incluso puedo cambiar los tags de purificación, puedo cambiar un montón de cosas. Entonces, son súper importantes estos sitios de restricción. Ahora sí, vamos a entender esta parte de la inducción que les mencionaba. Pero voy a tomar agua. Ya pasamos al tema de la inducción, cómo funciona la inducción, y en este caso voy a explicar principalmente la inducción represiva en esta diapositiva. Como mencioné, nosotros tenemos nuestras bacterias cultivadas que están creciendo en un medio con antibiótico y ya estamos en una región donde podemos realizar la inducción de la expresión porque tenemos suficientes bacterias, tenemos la densidad óptica es la suficiente como para nosotros hacerlo. Entonces, yo adiciono mi inductor que me va a promover la expresión de la proteína recombinante. Vamos a hablar, por ejemplo, el inductor más utilizado, que es el IPTG. Entonces, es una molécula, es un azúcar, si no estoy mal. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos nuestro plásmido, tenemos nuestra región promotora y tenemos nuestras proteínas reguladoras. Siguiente, por favor. Entonces, nuestra proteína reguladora ya está expresada, ya la tenemos, y ella va a estar interactuando con el operón. Como va a estar interactuando con el operón, va a generar un impedimento estérico para que la polimerasa no interactúe con el promotor. Como no interactúa con el promotor, no se puede expresar la proteína porque no se puede leer el gen del inserto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no se puede interactuar. Introducimos nuestro inductor. Hablemos pues, del IPTG, que es el principal de la inducción represiva. El inductor va a interactuar con mi proteína reguladora. Esta interacción va a debilitar la interacción que existe con el operón y va a liberar la proteína, eliminando este impedimento estérico que existía con la polimerasa. Y la polimerasa va a poder interactuar con el promotor y leer el gen para producir y expresar nuestra proteína recombinante. Esto es lo que es inducción represiva, que es, como mencionaba, en el caso de
El IPTG, que es el inductor más utilizado, pues es ese tipo de represión. También existen otros tipos, como puede ser las inducciones mixtas, que son tanto activadoras como inducciones represivas. El segundo inductor, que es también como más utilizado, es el inductor de arabinosa, que es otro carbohidrato. Y nuevamente tenemos, pues esta es la represiva. En este caso, no está como tan bien dibujado, pero pues acá les explico. Esta es la proteína reguladora, esta de acá. Entonces, ella es un dímero. Ella va a estar interactuando con diferentes operones. Todos esos que vemos aquí en rojo son diferentes operones. Entonces, ella interactúa con dos operones que se encuentran como de manera, como en extremos diferentes, y lo que va a hacer es que como interactúa con los dos al tiempo, va a cerrar el plásmido y va a generar que el plásmido no sea circular, sino que sea como un moñito. Entonces, como está en esa conformación, no puede interactuar con tampoco la polimerasa y no puede leer el gen. Entonces, en ese caso es represiva. Pero cuando nosotros introducimos la arabinosa, lo que va a hacer es que la arabinosa interactúa con este, y en vez de estar entre ARA-L1 y ARA-O2, va a hacer esta interacción acá, va a interactuar con estos dos operones. Como liberé se me abrió el plásmido. Como se me abrió el plásmido, ya la polimerasa puede entrar a leer y puede empezar a leer el inserto del gen. Es de activación también porque en este caso la introducción de la arabinosa también me genera una serie de reacciones con otras proteínas que me ayudan a que la polimerasa tenga una mayor facilidad en encontrar al promotor y una mayor facilidad de poder leer todo el gen para la producción de la proteína recombinante. Bueno, ahora ya vimos que existen las regiones de regulación, tenemos el inserto, la parte del antibiótico. En un plasmio también existen como unos componentes extra que me van a ayudar a mí a poder expresar mi proteína recombinante de cierta manera. Por ejemplo, existen, el plasmio produce la proteína, listo. Existen algunas cositas que yo le puedo poner al plasmio, por ejemplo, algunos péptidos señal. ¿Qué son esos péptidos señal? En las células generalmente nosotros podemos algunas proteínas se sintetizan con unos péptidos específicos, unas secuencias de aminoácidos específicas que van a desencadenar algún tipo de reacción. Por ejemplo, hay péptidos que hacen que las proteínas sean encerradas en vesículas una vez sean sintetizadas en el ribosoma. Se empiezan a sintetizar acá y se unen y son encerradas en vesículas que después van hacia el medio extracelular. Por otro lado, también se pueden generar péptidos como péptidos que hacen que en vez de irse al medio extracelular por medio de vesículas, se vayan hacia el periplasma. ¿Saben qué es el periplasma, cierto? El periplasma es la región que se encuentra en bacterias, es la región que se encuentra entre la membrana celular y la pared celular. Tenemos el citoplasma, membrana, periplasma, pared. Ahí. Nosotros podemos llevar las proteínas hasta ese periplasma si por ejemplo pueden llegar a ser tóxicas para dentro de la bacteria. Entonces, ¿dónde iba? Podemos generar esos péptidos que los introducimos dentro del inserto, eso es importante. Todos los componentes extra que se le adicionen a la proteína para facilitar su extracción o para facilitar su purificación se hacen dentro del inserto. Yo puedo colocar el péptido que se genere, por ejemplo, aquí. ¿Por qué? Porque si la polimerasa no lee el péptido, pues no lo va a traducir en el ribosoma y no me va a hacer nada. Entonces es importante que sea dentro del inserto. Y ya, finalmente, tenemos lo que son los tags de purificación, de los cuales vamos a hablar mucho más el miércoles. ¿Qué son los tags de purificación? Básicamente son unas señalizaciones que se le hacen dentro del plasmio para generar ciertas proteínas o péptidos que me van a permitir purificar de manera más fácil la proteína cuando la estemos produciendo. Existen diferentes tags de purificación que pueden ser de interacción con sustrato o interacción con iones metálicos. Entonces, las de interacción con sustrato, por ejemplo, vamos a hablar de la glutationasa transferasa, así de rapidez. Nosotros en nuestro plasmio tenemos el inserto de nuestra proteína recombinante. Pegado a ese inserto tenemos una secuencia de aminoácidos que codifica para la expresión de la glutationasa transferasa, que es una proteína entera, es una proteína grande, es como de 26 kilodaltons, pues grande,
mediana. Entonces esta proteína queda pegada, entonces tenemos mi proteína recombinante pegada a una glutatión transferasa. Estas proteínas se purifican a través de unas columnas especiales que se llaman columnas de glutatión. Esas columnas contienen esta molécula pegada a la resina que es el glutatión reducido. Entonces, ¿qué ocurre? El glutatión reducido que está pegado a la resina de la columna va a interactuar con esta glutatión transferasa, va haciendo que se quede pegada en la columna. Una vez nosotros hacemos el lavado, después vamos a eluir, utilizando glutatión también, para que va a competir con el glutatión que se encuentra en la resina por la interacción con esto. Y pues podemos sacar nuestra proteína y purificarla de esta manera por cromatografía. Del mismo modo existen otras como proteínas como la MVP, que es de unión a maltosa, pero funciona igual. O sea, es una proteína grande que interactúa con la maltosa que se encuentra en la resina y que después eluimos con maltosa libre. Y finalmente tenemos la hexahistidina, que es un tag de purificación a través de coordinación con metales. Esta es el tag de purificación más utilizado porque funciona súper bien y aparte es un tag chiquitico. Es una hexahistidina, son 6 aminoácidos de histidina. ¿Cómo funciona? Básicamente acá tengo como 3 estructuras en donde tengo el ácido nitrilotriacético, la histidina y un níquel coordinado con 6 hexacoordinado. ¿Qué es lo que ocurre con esta hexahistidina? Generalmente se expresa en las partes exteriores de nuestra proteína recombinante y la histidina cuenta con este imidazol, con esta región de acá, el grupo R es un imidazol que tiene este nitrógeno que tiene un par de electrones libres aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La resina cuenta con unos iones metálicos divalentes que principalmente es níquel. El níquel tiene la capacidad de generar 6 interacciones, se puede coordinar con 6 moléculas. Dentro de la resina ya está coordinado con 4, que son de ácido nitrilotriacético, a través de también el uso de los 2 electrones libres que tiene este nitrógeno. Entonces, él se coordina con 4 de estos ácidos nitrilotriacéticos y va a poder coordinarse con 2 moléculas más que van a ser parte de la hexahistidina. Entonces este nitrógeno va a interactuar con estos iones metálicos y se va a quedar pegado dentro de la resina y nuevamente lavamos, eliminando todo el resto de proteínas que no tengan hexahistidina y eluimos con imidazol, que va a competir por la unión con el níquel. Entonces así eluimos la proteína, ya la tenemos purificada. La hexahistidina es el principal tag de purificación que usamos en el laboratorio también. Casi todos los plasmidos la tienen. Y ya, creo que ya.